9:15, pasaditas, presentamos ahora la agenda económica, que la verdad que viene muy cargada sobre el cierre de esta semana. Ustedes saben, bueno, ayer finalmente el dólar prácticamente en 200 pesos en la calle, se operó incluso hasta 205 pesos para colocar divisas fuera de la Argentina, con el riesgo país volando en 1.700 puntos. Bueno, por supuesto, una creciente incertidumbre respecto de cómo va a seguir la relación de Argentina con el Fondo Monetario. El presidente partió a Europa otra vez a reunirse con la titular del fondo, Kristalina Georgieva, después de haber protagonizado el propio presidente escenas de mucha radicalización política, económica, que, bueno, no queda claro si es fulbito para la tribuna o si efectivamente lo que planea el gobierno es ir a un default con el Fondo Monetario. Recordemos que Argentina tiene que hacer un pago prácticamente de unos 1.700 millones de dólares ahora en diciembre, y hay muchos que se preguntan si efectivamente se va a pagar o no se va a pagar. Se lo pregunté a Alfonso Pratgay el otro día en la televisión por la experiencia que él había tenido también como presidente de Banco Central después de lo que fue el estallido de la convertibilidad y bueno, y las negociaciones que hubo que realizar en aquellos años junto a Roberto Labaña y a Néstor Kirchner también, tanto que se lo recuerda ahora también al expresidente. Y Pratgay me decía, bueno, el Banco Central hoy lo que tiene son los DEG, los derechos especiales de giro que le dio el Fondo Monetario. Es más fácil usar esos derechos para pagarle directamente al fondo que ir a un default y tener que cambiar, porque eso no es que son dólares que inmediatamente se pueden usar, hay que cambiarlo, generaría más desconfianza, con lo cual la lógica es que en todo caso el problema se pase después para el verano, pero vieron cómo es la lógica a veces en la Argentina. Mientras tanto, ayer desde el mundo financiero internacional le pegaron para que tenga al modelo económico argentino. La revista The Economist comparó al gobierno argentino con aquella frase del genio de Einstein, ¿no? Solamente un loco puede creer que haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes, a propósito de los controles de precios, los controles de cambio, el déficit fiscal, la persecución a las empresas, en fin, todo un tema del que en la Argentina también se viene hablando hace tanto tiempo, ¿no? Mientras tanto, bueno, se siguieron sumando funcionarios del gobierno argentino, digamos, al coro de comentarios tantas veces escuchados en la Argentina, ¿no? No va a haber devaluación, no existe el dólar blue, decía ayer Aníbal Fernández, no se va a ir a los precios, esto es un mercado chiquitito. Bueno, las mismas tonterías que la mayoría de los funcionarios de los gobiernos suelen decir cuando, digamos, la situación económica se queda fuera de control, ¿no? Podríamos decir, reflexionando como Carlitos Melconian, Berretalandia a pleno, ¿no? Berretalandia absolutamente a pleno, ¿no? En ese marco, bueno, y mirando un poquito lo que está pasando hoy, imperdible, como decíamos, la nota de Marcelo Bonelli, como siempre los viernes en Clarín. Hoy tira 3-4 bombas impresionantes. Una de ellas es que dice que, bueno, que Cristina aparentemente está decidida a arrasar, así lo dice, con lo que queda del albertismo después de las elecciones, como si ella no hubiera tenido nada que ver con lo que pueda pasar en las elecciones, ¿no? Y aparentemente Máximo Kirchner, nadie sabe tampoco con el auspicio ni con el respaldo de quién, está dispuesto a copar, así dice Bonelli, el Ministerio de Economía, ¿no? Así que imagínate vos, en un momento de desconfianza, lo que todo esto también puede significar. Cuenta Bonelli que, bueno, lógicamente el Fondo Monetario lo que está pidiendo es lo que pide todo el mundo, sincerar las cosas y a partir de sincerar la situación, bajar el nivel de déficit fiscal, bajar el nivel de emisión monetaria, poner sobre la mesa un plan antiinflacionario, y esto, bueno, por supuesto, también significa aceptar que la moneda se ha devaluado de una manera realmente brutal y que ha sido el gobierno el responsable de devaluar la moneda, más allá de las tonterías que dicen los funcionarios de que la devaluación no existe, ¿verdad? Mientras tanto, la inflación, según parece que ya le anticipó Marco Labaña al jefe de gabinete Juan Mansur, la inflación
de octubre supera cómodamente 3%, así que la situación sigue complicándose cada vez más, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para rascar la lata y ver si alguien, si alguien puede traer $1 a la Argentina? Bueno, ha decidido reconocer, vos fijate, digamos, es importante esto, finalmente el gobierno ha decidido reconocer el valor real del dólar, por ahora solamente para los turistas, ¿no? Entonces aparece esta especie de desdoblamiento cambiario muy regulado. Imagínate vos si a un turista que está en el exterior le dicen tenés que poner los dólares en el sistema financiero argentino, ¿no? Pero bueno, finalmente, claro, uno se pregunta, ¿y por qué no le permiten a los argentinos también vender los dólares, no? Yo pensaba, ¿qué oportunidad otra vez se perdió el gobierno del presidente Alberto Fernández y la propia Cristina, ¿no? A propósito de todo lo que se hablaba de cómo el país tenía que salir de la pandemia. El propio Máximo Kirchner había dicho, la Argentina no puede salir de la pandemia de la misma manera en que entró. Y vos fijate que estamos saliendo cada vez peor. En lugar de aprovechar la idea de la libertad y decir, bueno, muy bien, nos sacamos los barbijos, se levanta el aforo en las canchas de fútbol, se vuelve, digamos, se permiten otra vez los recitales. Bueno, ¿y por qué no se libera un poco el mercado de cambios? ¿Por qué no se permite levantar un poco el cepo, no? Y en cambio vos fijate cómo Alberto Fernández ha vuelto a caer en la misma trampa en la que en alguna medida cayó Cristina, y después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Se están recordando los 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Ustedes se imaginan un Néstor Kirchner, digamos, dándole el Ministerio de Economía a economistas con las ideas de Axel Kicillof, de Roberto Feletti, de Carlos Heller? Es decir, todo este comunismo criollo, digamos, en el que ha confiado, en el que confió Cristina, que le hizo perder las elecciones. Las elecciones las pierde Cristina en el 2013 y en el 2015 por el modelo inflacionario. Y obviamente como el modelo inflacionario genera problemas, entonces ponemos cepos. Y entonces vino el cepo. ¿Ustedes se imaginan? Néstor Kirchner hubiera puesto el cepo cambiario, no el que yo conocí por lo menos, de ninguna manera, ¿no? Entonces, claro, esta idea de darle el manejo de la economía a los que solamente saben poner cepos y perseguir al sector privado, bueno, les hizo perder las elecciones en el pasado y les va a hacer perder las elecciones ahora también, en lugar de haber liberado el mercado. Si se hubiera liberado el mercado cambiario y se hubiera permitido que los argentinos que están llenos de dólares en sus casas, en las cajas de seguridad, en las cuentas bancarias en Argentina, en el exterior, si se permitiera que los argentinos pudieran vender los dólares al precio que realmente valen, tendríamos más gente vendiendo dólares que comprando. Pero bueno, se ve que es como el cuento este del cazador y el gorila, ¿no? Es como que parece que les gusta perder las elecciones con todos estos pensadores económicos que lo único que se les ocurre es seguir poniendo cepos, seguir persiguiendo al sector privado, seguir persiguiendo a la inversión, seguir persiguiendo a la libertad, ¿no? Decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, que bueno, que son los perros de la derecha los que ladran cuando aparecen estos, digamos, estos pseudo comunistas criollos, ¿no? Que vienen a ponerle cepos a la economía argentina. Y bueno, y ahora están ladrando los perros del comunismo, que hasta en Cuba se han dado cuenta que la gente finalmente la gente termina, digamos, cuestionando a los gobiernos por la inflación. Es la inflación lo que hace perder las elecciones. Y la inflación tiene que ver precisamente con el déficit fiscal y con la emisión de dinero. No son los perros de la derecha, son los perros de la izquierda los que ya lo están diciendo. Escuchen a uno de los economistas más importantes hoy del Partido Comunista Cubano, como ayer explicaba que lo que hay que hacer es emitir menos dinero. Escuchémoslo, por favor. La inflación minorista, que es
superior al diseño y eso constituye la principal crítica de la población. A la gente no hay quien le hable de ordenamiento. Tú no le puedes explicar que las empresas, la mayoristas, mira lo que pasó, la gente lo que dice, a mí me cuesta la vida más que antes. Y hay quien incluso dice que está peor, porque esa es la percepción de las personas. Nosotros queremos separar las cosas. Del lado de las empresas, con determinados resultados. El déficit de oferta, crecimiento de los precios y afectación en los ingresos. Qué gran oportunidad, ¿no? Qué gran oportunidad va a tener otra vez el presidente Alberto Fernández después de las elecciones, ¿no? Qué gran oportunidad de no seguir cometiendo los mismos errores que los han hecho tantas veces